Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, un programa de deporte y derecho. Hoy nuevamente tenemos la mesa completa, Rafael Alonso, Santiago Cadavid y Andrés Charria desde La Coruña, Medellín y Bogotá, y vamos a tratar temas de derecho deportivo. Hoy tenemos dos editoriales y después les vamos a dar el tema. Creo que Santiago tiene una editorial. Santiago. Andrés, ¿qué tal? Buenos días, saludo cordial para usted, para Rafa, un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Brevemente, mire, lo que pasa es que esta semana causó algo de revuelo, algo de polémica, una decisión que tomó el Once Caldas al terminar el contrato de varios de sus futbolistas. No voy a hablar en sí sobre la situación concreta porque pues, no me compete en lo más mínimo, pero se puso sobre la mesa el tema del artículo 20 del Estatuto del Jugador, que es, digamos, la versión criolla del artículo 16 del reglamento FIFA, que habla de la prohibición, la restricción de terminar el contrato unilateralmente en el transcurso de una temporada. El tema es que... Y volviendo un poco a lo que estábamos hablando la semana pasada sobre esta interpretación sistemática de las normas, es decir, ¿qué tan punible es la conducta de un club cuando bajo el régimen laboral, en el caso colombiano, tenemos ya una indemnización preestablecida para eventos de terminación unilateral sin justa causa? Es decir, la ley colombiana pues ya tiene previsto que cuando se toma esa determinación y se paga la indemnización, por así decirlo, pues ya se subsana ese hecho de terminar el contrato anticipadamente. Entonces, planteo la pregunta, más que una reflexión ¿es reprochable el comportamiento de un club que aún con esa norma federativa, bajo el paraguas de la ley colombiana, está actuando mal? ¿Es mal hecho? ¿Debe ser sancionado? Yo creería que no. En este caso, pues veo una prevalencia de la ley laboral, más cuando la naturaleza o la razón que inspira esta norma federativa es procurar, digámoslo así, una estabilidad también financiera desde la perspectiva del jugador, y si eso con una indemnización que se paga efectivamente ya se está subsanando, pues no vería yo por qué, vuelvo y digo, pretender sancionar el comportamiento de algún club sin promover tampoco esa conducta, porque tampoco creo que sea lo ideal. El tema y la reflexión que sí dejo es qué bueno que fuéramos coherentes al aplicar una u otra norma. Acá por lo general se le dice al jugador, no, vaya a la justicia ordinaria, sí, que allá es donde le van a resolver sus problemas. Allá no lo roban. Vaya a la justicia federativa, que eso no es para usted, eso no protege sus derechos como jugador. Pero hoy es la justicia federativa la que podría hacer algo por el jugador, no la justicia laboral. Quisiera ver a un jugador en esa situación si va ante un juez laboral, ese juez laboral que le dice cuando le han pagado su indemnización conforme a la ley. Qué bueno que las normas no se aplicaran bajo criterios de conveniencia. Eso es todo, mis estimados. Ahí hay varios temas que a mí me gusta y que quiero tocar también. Yo, Rafa la conoce, no sé si Santiago conozca, yo vivo con una laboralista, patronalista ultranza. De hecho, la quería traer hoy, pero de pronto creo que no tiene tiempo. Y es que el empleador pues asume unos costos cuando quiere despedir a alguien sin justa causa y pues si toma la decisión después de normalmente hacer un proceso disciplinario, pues lo asume. Hay una cantidad de fueros y la tutela y todo eso, pero en general, pues digamos que la sanción está en dinero, que es lo que le cuesta a las empresas y lo que le cuesta a los equipos de fútbol. Pero a mí también me llama mucho la atención es que siempre han dicho no, justicia ordinaria, justicia ordinaria, justicia ordinaria. Vayan al juez laboral, que se les va bien, que si no, no. Pero, pues, lo primero, no creo que los hayan despedido.
Lo que yo creo, no he preguntado, es que terminaba el contrato por mutuo acuerdo y los jugadores algo recibieron. Puedo estar casi seguro. Como conozco los clubes y conozco la dinámica, le dicen, le debo 12, le pago 8 y hasta luego, pero no lo sé. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención en unos trinos del sindicato, que parece que ya es sindicato, es que estamos en un conflicto colectivo y que por lo tanto estos jugadores tienen una especie de fuero. Yo no sé cuál es el conflicto colectivo del que hablan la asociación de jugadores, no lo entiendo. Porque pues hasta ahora no hay un pliego de peticiones, no hay una cantidad de pataletas que al final, como muchos de los abogados colombianos, los penalistas, algunos laboralistas, y parece que ahora los abogados de los deportistas pretenden pretenden obtener réditos de las redes sociales. A mí no me parece. Yo creo que el club está en su derecho. Supongo que algo reciben los jugadores. Los conozco bastante bien hace ya mucho tiempo. No son tontos. Y pues se fueron para las casas con algún dinero, supongo yo. Pero bueno. Rafa tenía otra historia no tan criolla como la nuestra. Rafa. ¿Qué tal? Encantado de estar de vuelta. Yo la editorial que os puedo compartir es, primero, como si esto fuera el colegio y Andrés fuera el maestro, pues vengo a excusar mi ausencia de la semana pasada. No, más faltaba. Motivada porque me encontraba asistiendo al Congreso Internacional de Derecho del Fútbol a esa misma hora, que se estaba celebrando en Salamanca, que fue un congreso organizado por la Federación de Castilla y León de Fútbol, que es una de las federaciones autonómicas de fútbol que tenemos en España, que celebraba su centenario, sus 100 años de existencia. Y con motivo de ello, entre otros muchos actos, organizó este Congreso Internacional de Derecho del Fútbol que se celebró en la ciudad de Salamanca, una ciudad monumental y en la que se come y se bebe de maravilla, en la que además tuvimos el placer de coincidir con muchos amigos y compañeros. Fue un congreso que duró día y medio, hubo varias ponencias individuales, mesas redondas, tuvimos gente de UEFA, gente de FIFA, incluso hay gente conectada online desde la Patagonia, como el caso de Emilio García Silvero, que tenía un viaje ineludible y nos dio su conferencia de clausura desde allí. Gente como Miguel Cardenal, que fue exsecretario de Estado para el Deporte en su día. Bueno, un congreso de altísimo nivel en el que yo tuve la suerte de participar en una mesa redonda precisamente sobre contrato de trabajo de deportistas profesionales. Y nos repartimos los temas y yo hablé de 3 pildoritas, como se dice, y una de ellas fue la prórroga de los contratos de trabajo. Así que me viene como anillo al dedo que nuestro profe Andrés haya decidido tratar este tema hoy, porque traigo la lección bien fresca y aprendida. Bien, sí, el tema de la prórroga de los contratos de trabajo me parece muy interesante porque es una necesidad que creen los dirigentes, que es sentida y que les gustaría tener el control de las prórrogas. Ya sabemos que los contratos de trabajo deben tener una duración determinada y que por lo tanto terminan. Sabemos que los contratos, es decir, en virtud de la estabilidad contractual, los contratos se terminan por vencimiento de término o por mutuo acuerdo y que, digamos que desarrollando un poco esto, los contratos se pueden prorrogar. Cualquier contrato de trabajo a término fijo se puede prorrogar, es una posibilidad, o se puede terminar e iniciar uno nuevo, es otra posibilidad, con infinidad de variantes. Tal vez la primera vez que el TAS toca el tema de las prórrogas es en el caso Rodríguez y Bueno, que es un caso hito en el TAS, porque los clubes paraguayos tenían unas prórrogas unilaterales obligatorias en favor del club que hacían que un jugador que firmaba un contrato de trabajo a los 18 años debería quedarse en el club, un contrato a 6 meses, digamos, debería quedarse en el club hasta los 28 años, con unos aumentos de sueldo irrisorios. Se llamaban las prórrogas unilaterales en favor del club, que en el caso de Rodríguez y Bueno, Peñarol las ejerció y con otra figura que también era bastante odiosa, la rebelión, pretendían que los jugadores se quedaran porque los había mirado y los había llamado el Paris Saint-Germain antes de los árabes para jugar con ellos. FIFA dijo, después de la decisión del TAS, dice, esas prórrogas unilaterales son odiosas y hizo un estudio que me parece interesante, que estaban en contra
de la noción suiza del derecho, porque no era fácil encajarlas, y más aún el tema de la rebelión, no era fácil encajarla en la legislación suiza. De ahí en adelante hemos empezado a mirar el tema de las prórrogas, porque pues es de perogrullo, pero porque los contratos terminan. Y cuando los contratos terminan, los jugadores no, los clubes pierden dinero porque no los pueden transferir. Ya vimos el caso de Messi, que en dos saltos salió gratis al Paris Saint-Germain y después el equipo de Florida, al Miami. Pero me acuerdo, por ejemplo, el caso de Beckham cuando sale del Real Madrid, que al señor Florentino y al italiano, no me acuerdo el nombre, les da un ataque de caspa y lo ponen a darle vueltas a la cancha porque no había renovado. Entonces, los contratos terminan y sería bueno que lo renovaran. La forma más fácil, y la hacen además muy pública a los españoles, es que faltando 2 años para que termine el contrato, 2, 3 años, dependiendo de la calidad del jugador, se sientan a renovar. Y pues después de unas negociaciones fuertes o no muy fuertes, el contrato se renueva y lo que era un contrato que terminaría, digamos, en diciembre del próximo año, sabemos que va a terminar en diciembre 3 años adelante. Y ahí viene el problema, o no viene el problema, pero vienen varias teorías interesantes que a mí me gustaría tocarlas acá y que seguramente Rafa y Santiago las tienen, es prórrogas, negociaciones, opciones, prórrogas. Hay una circular que es medio clandestina de FIFA donde dice, mire, valen las prórrogas unilaterales en favor del club, pero con unas características muy especiales. Era básicamente que la prórroga se podía hacer por una sola vez a cambio de un aumento significativo del salario y una bonificación en un documento que la cláusula de la prórroga estuviera en una letra más grande y obviamente que estuviera firmada. Y por una sola vez. No valía más de una prórroga. Y obviamente firmada por las partes. Ese es un documento, yo lo tengo por ahí, no lo logré encontrar, pero es una circular no sé si es una circular o un estudio de FIFA. Pero ahí aparecen. Y entonces aparecen, y en eso los gringos son mucho más creativos, aparecen varias figuras. Prórrogas, opciones, contratos simultáneos, firmados en el mismo día y temas de esos. Entonces vamos a tratar un poco la posibilidad que tienen los clubes y los jugadores de decir, yo me quiero quedar un año más, o yo lo quiero tener un año más, o termina el contrato hoy. Porque siempre dicen, es que para el club es muy doloroso que el jugador no prorrogue. Pero yo siempre digo, también es igualmente doloroso cuando es al jugador al que no le prorrogan y se queda desempleado. Pero pues ese es el fútbol y no podemos negar que hay momentos, y más temprano que tarde en el fútbol, en que ya no hay posibilidad para un jugador de 33, 35 años de conseguir un empleador. Y vemos cómo los jugadores, las grandes estrellas, empiezan a derretirse en clubes chicos, buscando alguna salida en un mercado menos bueno o cosas de esas. Entonces, yo quiero hablar de eso porque me parece muy interesante. Rafa, Santiago. Bueno, pues un apunte que creo que es importante es el que quiero realizar en relación con lo que has apuntado de la renovación de contratos. Vamos a poner un ejemplo concreto de un contrato de trabajo entre club y jugador de 3 temporadas de duración. Y pongamos que se contempla una cláusula que permite prorrogar el contrato por 2 temporadas más, hasta 5 años, hasta 5 temporadas, sujeta esa prórroga al cumplimiento de X condiciones. Bien, un contrato de 3 más 2 temporadas. Pongamos que al término de la segunda temporada, las partes se sientan, que es un poco el ejemplo que tú ponías, Andrés, y deciden renegociar los términos y establecer que en vez de seguir con ese contrato de 3 más 2, sustituyen ese contrato por un nuevo contrato, pues por ejemplo por 4, por 5 temporadas y con unos emolumentos distintos que entran ya en vigor desde ese momento. Es decir, que ya la tercera temporada del contrato inicial, ahora va a ser la primera temporada del nuevo contrato y el jugador ya percibe esos nuevos emolumentos. Para mí eso no es una prórroga. Ahí lo que se produciría sería una novación contractual. Es decir,
sería a efectos jurídicos lo mismo que si ese contrato inicial de 3 más 2 temporadas, las partes deciden de mutuo acuerdo finalizarlo al término de la segunda temporada. Y acto seguido, también de mutuo acuerdo, deciden suscribir un nuevo contrato de 4 o de 5 temporadas. Eso no tiene que ver con las prórrogas. Ahí estamos ante una novación contractual, ante un contrato nuevo. En una prórroga estaríamos en una situación en la que el contrato inicial llega a su término, al vencimiento ordinario, y después, si se ha cumplido la condición, comienza el periodo de prórroga. Pero en toda la duración se está a los términos de lo que se había pactado inicialmente. Eso en España también tiene ciertas limitaciones, no siempre bien conocidas. Es habitual que los clubes intenten imponer a los futbolistas contratos con prórrogas que son obligatorias para el futbolista y opcionales para el club. Es habitual, pues un contrato por 2, una temporada más una más a criterio del club. Eso, cuando ha ido a la jurisdicción social, ya desde hace muchos años hay una sentencia del Tribunal Supremo en el caso Landaburu, que era un jugador del Atlético de Madrid, que es una sentencia que data ya del 13 de febrero de 1990, es decir, hace 33 años, y cuando todavía solamente llevaba 5 años de vigencia el decreto 1006, del que tantas veces os he hablado, que es la norma que en España regula la relación laboral de los deportistas profesionales desde el año 1985. Esa sentencia conoció de un caso en el cual el jugador tenía un contrato que establecía que si en la última temporada, que era la 87-88, si no recuerdo mal, el jugador disputaba 25 partidos oficiales, el contrato quedaba prorrogado por una temporada más. Pero aunque jugó esos 25 partidos, el club no le quiso extender el contrato por esa temporada adicional. El futbolista se consideró despedido y reclamó. Y tras varias instancias judiciales, el Tribunal Supremo resolvió desestimando el argumento del club, que consistía en alegar la nulidad de la cláusula de prórroga, porque, de acuerdo con el decreto 1006, las prórrogas deben pactarse al vencimiento del término inicial, mediante sucesivos acuerdos. Es decir, que cuando termina el plazo inicial del contrato, las partes se tienen que sentar y llegar a un acuerdo. Y que establecer prórrogas ya de antemano desde el momento inicial del contrato serían contrarias a ese artículo. Pues el Tribunal Supremo le dice que no al club, que no es contraria a la norma la cláusula que él mismo convino con el jugador y de la que después quiso desligarse, en la medida en que esa cláusula lo que hacía era reconocer al jugador un derecho, mientras que la prórroga era obligatoria para el club, y que lo que perseguía precisamente la norma era consagrar un derecho de los jugadores a que, precisamente porque los contratos son de duración determinada, como tú has apuntado, los jugadores han de tener cada X temporadas el derecho a renegociar los términos de su relación y así poder progresar a lo largo de su carrera profesional mediante la suscripción de distintos contratos en función de su mejor desempeño deportivo. Y eso es lo que, ya, como digo, no es muy conocido en la práctica, muchas veces por desconocimiento de los agentes, los asesores. Se siguen suscribiendo contratos con prórrogas que son obligatorias para el jugador y opcionales para el club, pero esa jurisprudencia ya muy añeja está ahí y puede ser invocada por cualquiera de las partes si se presenta un conflicto en relación con un contrato que prevea este tipo de prórrogas. Interesante, Rafa. Y pues digamos que acá también hay que tener en cuenta un contexto, y es que creería yo que, yo no sé si en la mayoría de las ocasiones, pero en muchas ocasiones el tema de una prórroga, renovación o en términos generales una extensión puede ser más crítico o de más importancia para el club
porque una de las particularidades que tiene el fútbol desde lo laboral es que al jugador muchas veces le puede interesar quedarse sin trabajo, porque eso es lo que le va a permitir acceder más fácil a otra oportunidad laboral. Al menos aquí en Colombia, el mercado hace unos años cambió bastante y es muy raro, muy esporádico que un club le pague a otro por la transferencia de un jugador aquí en Colombia. Aquí la política muchas veces es, mijo, llegue libre y yo arreglo con usted, pero yo no negocio con ningún otro club. Entonces, desde esa dinámica, pues, y parece un poco contradictorio, pero muchas veces al jugador al que no le interesa prolongar una relación. Entonces, el hecho de que, si bien desde cierta forma de observarlo, puede parecer eso como una prerrogativa, pues digámoslo así, algo que se le otorga al jugador de manera positiva, el jugador lo puede ver como una carga y muchas veces es el principal opositor a que se extienda su relación contractual con un club. Entonces, de ahí que creo que es el club muchas veces el que tiene más que perder que los mismos jugadores. Y lo tocaste también ahí, Rafa, como para continuar con el tema y ya hablar un poco más de las posibilidades prácticas que hay, pero es muy importante desde la nomenclatura distinguir cuándo es una prórroga y cuándo se renueva. Muchas veces son conceptos que en la práctica se suelen confundir y lo mencionabas tú muy bien porque, pues al menos acá en nuestro medio, prórroga es extender meramente desde el tiempo los efectos de un contrato sin que implique cambiar sus condiciones. Una renovación ya sí va a significar un mayor salario, mayores bonos, ya sí estamos modificando otras cuestiones esenciales que tiene el contrato, pero una prórroga es solo extender el tiempo y eso es algo que si no se aclara dentro de las operaciones contractuales o por ejemplo en los préstamos con opción de compra, que muchas veces dice, bueno, si no le haces claro muchas veces en el convenio qué ha pasado, mire, usted se obliga a prorrogar este contrato, no me obligo yo como club a renovar, es claro ahí para el jugador que es solo extender el tiempo, pero no se va a afectar ni su salario ni nada por el estilo. Pero si yo no soy claro en esos dos términos, vamos a tener seguramente problemas a la hora de efectuar estas operaciones. Eso como una reflexión partiendo de lo que Rafa tocó muy bien. Bien, acá entonces empecemos a hablar de las prórrogas, porque claro, al que le interesa que el contrato dure más, pues es al club. Lo que dice Santiago, y eso es mundial, al jugador le interesa que el contrato se vea que va a vencer por dos razones. Una, porque puede buscar fortuna en otro lado, es una apuesta que hace el jugador y que yo la entiendo, me parece perfectamente claro que el jugador trate de buscar. Y otra, porque le puede decir al club, vea, sentémonos a negociar. Yo siempre soy de la teoría que cuando el contrato va a vencer, y ya vamos a hablar de la prórroga bilateral que el Código Sustantivo de Trabajo nos permite, yo lo que digo es termine el contrato de trabajo y siéntese a negociar con el mismo club. Lo que dicen los jugadores, no, pero es que si yo digo que no quiero prorrogar, quiere ir que me quiero ir. No, lo que quiere decir es que quiere negociar. Entonces, claro, a que le interesa el club, y ya vamos a hablar de eso, pero yo quiero hablar primero, que es un tema que me gusta mucho, porque además es totalmente contraevidente frente a los laboralistas, como mi señora, y son las prórrogas. La prórroga que habla, no me acuerdo cuál es el artículo, Santiago estoy seguro que sabe, no lo he podido encontrar, y es que en un contrato a término fijo, si 30 días antes de terminado el contrato, ninguna de las partes manifiesta su intención de no renovar, de terminar el contrato se entiende renovado por un periodo igual al inicialmente pactado. Es el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ahí hay un tema que es muy divertido y sí que es divertido porque solo hay una industria en la cual el que manifiesta la intención de no prorrogar es el trabajador, que es la industria del fútbol. Normalmente los trabajadores que tienen contrato a término fijo sufren mucho cuando va terminando el contrato porque lo que se supone, y es la práctica normal, es que el empleador le dice, no, manifestamos la intención de no prorrogar el contrato, su contrato se terminará en un mes y pues ya veremos a ver, muchas veces lo que hacen es que lo mandan un mes para que no haya una continuidad, para que haya una solución de continuidad, lo mandan a vacaciones y a los 2 meses vuelven y lo contratan. Pero repito, siempre es el empleador el que dice, manifestamos la intención de dar por terminado el contrato de trabajo y por lo tanto no prorrogar el contrato. En el fútbol es al contrario. En el fútbol, quien espera que no llegue la carta es el empleador, porque sabe que va a tener
el jugador 2, 1 o 3 años más. Y esa es una prórroga que bajo cualquier óptica es perfectamente válida. Cualquiera de las partes puede indicar que no quiere prorrogar, o si ninguna de las partes dice nada, si están tranquilas, pues el contrato sigue. Viene un tema que siempre es complicado, y es el tema del salario. Porque el jugador dice, sí, yo quiero renovar, y el club dice, sí, yo quiero renovar. Y cuando el contrato se renueva, queda con el salario con el último salario, que no es lo ideal para el jugador. Por eso también creo que se hay que renovar. Pero esa es la primera prórroga, y es una prórroga que a mí me gusta. Es una prórroga que la ley lo permite, y que le dicen a los jugadores ahora, en este momento le dicen, pasen todos la carta de no prórroga. Yo no lo veo pues no lo veo tan obligatorio. Si un jugador está cómodo con su club, si un club está cómodo con su jugador, un jugador de determinada edad que seguramente no va a tener muy fácil conseguir otro club, pues qué mejor que seguir con un club donde está cómodo. Pero esa es la primera. Pero viene la segunda. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, el presidente del Once Caldas me dijo que cómo hacía para que el jugador le firmara una prórroga. La historia es mucho más larga, pero yo hablé con el jugador y el jugador dijo, no voy a prorrogar bajo ninguna condición, bajo ninguna. Es decir, me puedo ofrecer la plata que sea, era un tema personal, de egos, pero me puedo ofrecer la plata que quiera, que no la voy a aceptar. Entonces, el segundo tema que viene allí es, ¿cómo sea? Y es la pregunta, seguramente a Santiago también se la han hecho, es ¿cómo hacemos para que un jugador prorrogue? Pues con plata, no hay otra. No hay otra. Y empiezan a aparecer figuras creativas que a veces tocan la ilegalidad, a veces no. La primera, la opción es, el club dice, yo obviamente tiene que ser mediante el pago de alguna suma de dinero, me reservo el derecho a renovar de manera unilateral. Obviamente lo firman al principio del contrato las dos partes, es decir, es un acuerdo bilateral, pero será el club el que tiene o igual en béisbol y en fútbol americano aparecen las opciones en favor del jugador, acá no, pero es el club el que tiene la opción de decir, yo quiero quedarme un año más con usted, le voy a subir el sueldo, le voy a dar este dinero, pero me quiero quedar un año. O lo puedo decir, no me interesa quedarme un año, búsquese la vida. Y esa es válida. Pero aparece una que a mí me gusta mucho y que le voy a preguntar a los dos, porque yo, dependiendo de el estado de ánimo con el que me levante, a veces considero que son ilegales y a veces no. Y son los contratos sucesivos. El ejemplo es muy sencillo. Yo, 1 de enero del 2024, firmo un contrato a 3 años. Hasta el 31 de diciembre del 2024, 31 de diciembre del 2026. El mismo 1 de enero del 2024 firmo otro contrato, lo firmamos los dos. Y repito, no hay engaño, porque acá lo que se hace a veces es que se engaña al jugador. No hay engaño. Las partes tienen perfecta claridad en que el 1 de enero del 2024 firmamos un contrato a 3 años de 1 de enero a 31 de diciembre del 2026 y otro contrato del 1 de enero del 2027 al 31 de diciembre del 2029. Es decir, que son 2 contratos sucesivos de 3 años y que a mí en este momento me parece que son válidos. Lo que dicen algunos es que se está desfigurando el tiempo máximo de duración de un contrato de trabajo a término fijo en Colombia, que es de 3 años. Se ha utilizado y se ha utilizado mucho. Lo que pasa es que normalmente se utiliza con trampa. No se le da el segundo contrato al jugador, el jugador no sabe, entonces le dicen, son 4 copias y firma 3 con una fecha y el cuarto documento es con la segunda fecha y cosas. Pero yo estoy hablando, y le pregunto a ustedes dos, Rafa y Santiago, estoy hablando de un acuerdo de voluntades válido, sin trampa y sin ocultaciones, como dirían los españoles, sin trampa y sin ningún tipo de documento oculto. ¿Eso será válido? Bueno, yo me mojo. A mí, si yo fuera el juez que fuera a conocer de una reclamación del jugador que le quiere negar la validez al segundo contrato, yo fallaría a favor del jugador. Porque al margen de consideraciones legales, etcétera, a mí me parece que el primer pensamiento que asalta a cualquiera es que esto es un fraude de ley. Es decir, que ya que no podemos hacer un contrato de 6 años, hagamos 2 de 3 años, pero a la vez. Al final,
lo que estás intentando es eludir la aplicación de una norma prohibitiva mediante algo que tiene apariencia de validez, que aunque tú puedas razonar la validez, el fin último de la conducta es eludir una prohibición. Y eso, por ejemplo, de acuerdo con el Código Civil español, es un fraude de ley del artículo 6.4 del Código Civil, cuyo efecto es la aplicación de la norma que se trató de eludir. Y por lo tanto diría que el segundo contacto sería inválido por ese motivo. Pero bueno, es mi opinión personal. Déjame simplemente hacer un apunte en relación con lo que hablábamos antes de la prórroga, simplemente para decir que efectivamente coincido con la apreciación de Santiago, en el sentido de que a los deportistas lo que les interesa es que dejar que el contrato llegue a vencimiento, que no se prorrogue, porque cuando no media un traspaso, un pago de un club a otro, normalmente el agente del futbolista le pide al club de destino que le pague un salario mucho mayor al jugador que llega libre, porque gracias a eso se está ahorrando ese pase, ese traspaso. Así que siempre es la finalidad principal, tanto del jugador como de su agente que va a comisión de ese salario, que el jugador llegue libre y que se evite un traspaso. Pero eso es de los jugadores. Sí hay... Ay, perdón. No. Pero eso es de los jugadores jóvenes y buenos. Pero hay mucho jugador que sí quisiera que le renueven el contrato. Un jugador de 32 años que está ya cómodo en una ciudad, supongamos en Bogotá, pues que mejor para él que le renueven el contrato 2 años más, que no se tenga que cambiar, que los hijos ya están en un colegio. Claro, esos jugadores jóvenes son los que quieren que el contrato termine, pero no todos los jugadores, porque hay muchos jugadores que saben que si el contrato termina y no le renuevan, no vuelven a jugar al fútbol profesional. No, y sobre todo el caso de los futbolistas que ya están cerca de la edad de retiro. Claro. Esos puede que les interese un año más, 2 años más. Y claro, el club dice, pues, no, porque ahora has rendido, pero ¿qué me garantiza que el año que viene vas a seguir rindiendo? No tengo obligación, no te prorrogo. Pues fíjate, ahí se dio una situación en España que es que el decreto 2006 no dice nada sobre una posible indemnización al jugador cuando llega a la expiración del tiempo convenido su contrato de duración determinada. Sin embargo, el equivalente a nuestro Código Sustantivo del Trabajo, que es el Estatuto de los Trabajadores, sí que prevé una indemnización para el trabajador común por la falta de prórroga del contrato de duración determinada, que antes era de 8 días de salario por año trabajado y en la actualidad es de 12 días de salario por año trabajado. Y esto inicialmente fueron los ciclistas profesionales los que, a través de una demanda de conflicto colectivo contra su convenio, consiguieron que por primera vez la jurisdicción social le reconociese a los deportistas profesionales el derecho a cobrar esa misma indemnización que los trabajadores comunes perciben de 12 días por año al término del contrato de duración determinada sin prórroga ofrecida por la empresa. A partir de ahí, los futbolistas empezaron a reclamarlo y hubo también una tendencia a decir, bueno, eso puede que tenga sentido con los futbolistas, llamémoslos de clase media, claro, pero los grandes astros, que por lo que acabamos de decir, son ellos mismos los que dejan terminar el contrato, no se les puede tener que además indemnizar. Bueno, pues llegó el tema al Tribunal Supremo que dijo esto es un derecho sin excepción, donde la norma no hace distinciones, no podemos hacer a los tribunales. Todos los deportistas tienen derecho a una indemnización en caso de que no se prorrogue el contrato llegado el vencimiento. Entonces, lo que se hace Messi tuvo derecho a una prórroga, a una indemnización por la no prórroga que hizo el Barcelona, que era el que quería prorrogar. Bueno, ya sabes que hay mucha innovación a la hora de redactar los contratos claro, por parte de nuestro gremio y es una práctica habitual estipular que el salario es este y que para el cálculo del salario se ha tenido en cuenta ya incluso la indemnización que correspondería al término del contrato. Vaya. y ahí sobre eso otro, porque es que, a ver, en el ejemplo que vos ponías, Andrés, hombre, dejar de una vez a ver, paro. Ese es un uso que en Colombia se practica.
¿Cuál? El de hacer contratos sucesivos. No, claro. Lo que pasa es que, a ver, eso es algo que se hace, no es común, No quiere decir que sea legal. pero de pronto, a ver, 6 meses antes, un año antes, inclusive se firma el otro contrato, se puede complementar con un convenio privado en el que, ante un evento en el que el jugador no cumpla o, digamos, firme un contrato, porque está la posibilidad de que te firme un contrato a vos, pero luego le firme a otro club ignorando ese otro contrato que ya firmó, pero que teóricamente no está vigente. Entonces se suele complementar con un convenio en el cual se estipule una penalidad y o indemnización a favor del club. En el caso de los dos contratos de 3 años, no sé, creo que sí me parece un poco forzado el tema, pero al menos aquí en Colombia es algo muy curioso, porque ese evento ya tiene una sanción jurídica, pudiéramos decir, o al menos en principio de pleno derecho, y es que ese sería un contrato o una situación, y se entiende como si el jugador hubiera firmado un contrato a término indefinido, ¿cierto? Porque eso es lo que la ley estipula, que cuando usted excede ese límite temporal, se entiende que el contrato fue a término indefinido. Entonces la sanción sería esa. Ahora, para el fútbol, para yo registrar ese contrato, pues no me sirve, no me lo reciben indefinido. Entonces, honestamente, no sé ahí qué pasaría si un juez declara la ilegalidad de esa práctica, pero ya sabemos cuál es la consecuencia. Ahí, honestamente, no sé qué pasaría. Un contrato a término indefinido con un jugador, se lo reconoce la jurisdicción laboral, pero deportivamente no puede hacer mucho con ese contrato. En eso FIFA es claro, y es el jugador con un contrato a término indefinido no lo puede prohibir, se entiende libre en cualquier momento. En ese tema no hay discusión. Si yo soy Andrés Chare y estoy jugando para Envigado Fútbol Club con un contrato a término indefinido, lo puedo terminar en cualquier momento sin lugar a una indemnización. Ese no, pues me parece que no tiene mayor problema. Por eso no los firman. A pesar de que la prensa española, siempre que hay un gran jugador, dicen que, me acuerdo, Ronaldinho y Messi y tal vez Iniesta, los periodistas decían que habían firmado un contrato a término indefinido. Eso no es posible. Pero eso no es posible. No, eso no es posible. No. Pero bien es, yo no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Y de todos modos es una presión fuerte para el jugador, porque lo que hace el club cuando termina los primeros 3 años es que registra el segundo contrato. Y pues al final lo que va a decir la federación y lo que puede decir FIFA es: acá hay un contrato nuevo con una fecha de iniciación nueva, el 1 de enero del 2027, creo que era el ejemplo que di, y por lo tanto pueden seguir. Yo no lo tengo tan claro si sí o si no. Sé que hay jurisprudencia de la Cámara de Resolución de Disputas y del Tribunal Vital Deporte, donde ante la falta de claridad lo entienden como válido. Lo que pasa es que, como diría cualquier laboralista avesado, pues si no hay actividad personal, si el jugador dice yo no voy a prestar el servicio, pues no hay contrato de trabajo. No lo sé. Y viene un último tema que quiero hablar de las prórrogas, y es un tema que se desconoce mucho y que es bueno tenerlo en cuenta, y es el tema del periodo protegido. Ya sabemos que el periodo protegido es un periodo de 3 o 2 años, dependiendo de la edad del jugador, donde si una de las partes termina el contrato de trabajo sin justa causa, tendrá que pagar una indemnización y tendrá y será sujeto a sanciones deportivas que para un jugador son hasta 6 meses sin jugar, normalmente son 4, pero para el club sí son unas sanciones fuertes, que es no poder inscribir jugadores durante 2 periodos de inscripción. Tengo entendido, pero no lo he visto, que cuando se prorroga el contrato de trabajo, el periodo protegido inicia nuevamente. Tal cual. Y ya, a mí me parece una barbaridad. Bajo FIFA es así. Sí. Y es una barbaridad también, lo coincido. Rafa, ¿es así? Yo no es que no le crea a Santiago, ¿es así? La norma dice que es un periodo de 3 años desde la entrada en vigor de un contrato. Sí. Por lo tanto, si hay un contrato nuevo, tenemos un periodo nuevo. Puedes tener sucesivos contratos con el mismo club a lo largo de tu carrera. Lo que decíamos antes, sucesivas renovaciones. Cada vez que renuevas, en principio se inicia un nuevo periodo protegido.
Porque si bien no tiene la misma finalidad, podemos hacer un poco el paralelo con los periodos de prueba que hay en Colombia, que hay en España, y el periodo de prueba solo es para la primera vez. Es decir, tú entras a hacer un contrato de trabajo, a desarrollar un contrato de trabajo, y obviamente tu empleador tiene el derecho y la potestad de mirar cómo desarrollas tu contrato de trabajo. Si el contrato lo prorrogas, pues ya no puede haber, por razones lógicas, un nuevo periodo de prueba. Yo siempre lo he pensado así. Son razones lógicas. La empresa ya conoce al trabajador qué prueba hay que hacerle. Ya sabe lo que tiene. Por eso, lo has renovado es porque ya sabes que te sirve y que te gusta cómo trabaja, claro. Efectivamente. Pero para mí... Luego el único matiz que hay que hacer en relación al periodo protegido es que cuando el jugador tiene más de 28 años, baja de 3 a 2 temporadas. Y la pregunta que yo le hago siempre a mis estudiantes, y sufren mucho, es ¿qué protege el periodo protegido? Protege al club, siempre. No. ¿No? Yo no creo. ¿Para ti protege al deportista? Tampoco. Protege, que es un tema, es que me parece muy filosófico y casi que protege la estabilidad contractual, que ninguna de las partes quiera romper el contrato. No, al club no lo protege. Porque si lo quieres despedir, tiene el problema que te pueden sancionar. O si no puedes pagar. Sí, bueno, pero en caso de despido siempre va la cantidad dejada de percibir por el futbolista va a ser una de las circunstancias a tener en cuenta para fijar la indemnización procedente. Claro, pero está la sanción deportiva, que es fuerte. Sí. Aparte. Yo no creo que esa sería la más grave ahí, porque yo no creo dinero, que proteja. pues, sí, al final se consigue. Yo no creo que proteja. Problemas de plata no son problemas, como dicen por ahí, pero la sanción disciplinaria es la que sí es bastante compleja. Yo siempre he pensado que protege la estabilidad contractual, que es uno de los grandes obsesiones de FIFA. Porque no protege al jugador, claramente, y creo que tampoco protege al club. Además, el término es equívoco. Como es estabilidad contractual, protege a la parte que no quiere romper el contrato y que apuesta por la estabilidad. Sí, claro. Sí. Dependerá en cada caso quién sea esa parte. Pero es que yo creo que ahí ya la protección está por la indemnización. Al menos, a ver, yo como club, si un jugador me termina el contrato de una manera anormal, anticipada, sin justa causa, a mí como club me interesa que me resarza los perjuicios, que me pague. Yo no estaría tan interesado, aunque no falta el que le guste la sevicia, en ver al jugador sancionado. Yo creo que esa es la gran diferencia cuando es en periodo protegido, no. Que además de las indemnizaciones que siempre están, de las prestaciones económicas, hay una repercusión disciplinaria. Y lo mismo, yo siendo jugador, creo que lo que me interesa es que el club me pague lo que me tenía que pagar. No es que me dé mucha felicidad verlo, a menos pues que la relación haya sido en lo personal muy crítica, que no pueda inscribir jugadores. Yo creo que esa sanción disciplinaria a la otra parte, pues o poco o nada le afecta realmente. Entonces, me parece que eso... Totalmente de acuerdo. Normalmente la sanción se hace para que los clubes grandes no se roben los jugadores de los clubes chicos. Yo lo veo así. Es decir, es muy difícil que le imponga una sanción a un club porque no le pagó al jugador, aunque las han puesto en clubes árabes y griegos, creo. Pero lo que busca la norma de la sanción deportiva es que no venga el Manchester United y diga yo me llevo a este jugador, si hay que pagar una suma de dinero la pago, la que sea, porque como dice Santiago, pero el único freno que se le pone a los equipos es que si tú te llevas a este jugador y haces una inducción a la terminación del contrato de trabajo y está en periodo protegido, pues el Manchester United se va a ver con algún problema en no poder inscribir jugadores, pero no sé. Bueno, y eso es un problema mucho más grave que pagar una multa, desde luego. Muchísimo. Como ya ven, el tema de las prórrogas no es un tema pacífico. El tema de los 2 contratos, de las opciones y obviamente de las renegociaciones de contrato lo veo como uno de los mayores signos o mayores señales de la buena o el buen o mal manejo de los clubes con sus trabajadores, con sus contratos. Lo que le debe ocurrir a un club es que el contrato se termine cuando el club lo quiera. Y eso depende de una buena gestión. No siempre se logra, pero eso es. Rafa, Santiago. Un placer, como siempre. Y hasta el próximo programa. Un abrazo, Santiago. Un abrazo. Muchas gracias. Gran abrazo. Como siempre, mucha tela por cortar, pero bueno, para eso estamos. Muchas gracias nuevamente. Un feliz día para todos. Estamos esperando un fallo, ¿no? El 31 de octubre.
el 29 de diciembre. Ah, entonces es otro número que tengo. Ah, no, entonces me lo cambiaron. Listo, no, entonces esperemos. Maneje la ansiedad ahí, Mido. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao.